¿Qué tal? Bienvenidos a La Salud a Toda Costa. Hoy vamos a hablar de reproducción asistida y de los hitos que se han conseguido en esta ciencia que ha evolucionado exponencialmente. En el tiempo se ha convertido de la suerte de poder tener un hijo o casi acercándonos cada vez más a la garantía de que vamos a conseguir ese éxito que nos cambia la vida en positivo. Como siempre tenemos a un gran experto, a un número uno que nos trae esos hitos en el día de hoy, el doctor José Félix García España. Bienvenido. Ramón. Bienvenido. Del Hospital El Ángel, aquí muy cerquita ya de toda la vida de Dios. Bueno, pero antes de comenzar a introducirnos en el conocimiento de esos hitos, los titulares, vamos con ellos. Hoy en La Salud a Toda Costa hablamos con José Félix García España, todo un experto en reproducción asistida. Hablaremos con él de los últimos adelantos y tecnologías en este asunto. Bueno, pues ahora sí que vamos a introducirnos de lleno porque estamos viviendo un avance tan importante en la reproducción asistida que ya incluso se están organizando los hitos, se están protocolizando cuáles han sido los hitos que se han conseguido durante todo este trayecto de conocimiento en la reproducción humana. Doctor, esto significa que estamos de enhorabuena porque ya hemos conseguido unos avances tremendos con respecto al inicio. Claro, yo creo que más un poco reflexionar de cuando empezamos con la reproducción asistida, concretemos con la fecundación in vitro. Por reproducción asistida, todo aquello que ha sido ayudar a una pareja a quedarse embarazada se puede considerar como reproducción asistida, pero realmente la fecundación in vitro, el hecho de poder obtener unos óvulos de la mujer, fecundarlos fuera en un laboratorio y transferirle unos embriones y que se quede embarazada. Eso fue un gran hito que ocurrió en los años 70. A partir de ahí ya nació la primera niña que en aquellos años se llamaba Niña Probeta, Alice Brown, a la cual tuve la ocasión en Marrakech, en un congreso que tuvimos de conocerla hace unos cuantos meses. ¿Ah, sí? Y sí, pero ya es, digamos, lo traían los organizadores como, pues eso, es una persona histórica. Exactamente, que a su vez ya ha tenido una hija. Ajá. Ya esa ha sido una de las primeras que fue. Bueno, pues desde entonces hasta ahora, pues si reflexionamos un poquito, ha evolucionado lo que es la fecundación in vitro de una manera bárbara. Ahora, ten en cuenta que esa primera niña nació en Inglaterra después de 72 intentos que se hicieron y los investigadores que lo realizaron tuvieron incluso catedráticos y mucha gente en contra que decían que esa no era la vía. La vía era la quirúrgica, operar las trompas, tratamiento para mejorar el semen. Y estos investigadores que los consiguieron decían, no, la vía tiene que ser obtener los óvulos y hacerlo fuera, lo que hoy conocemos como fecundación in vitro. Entonces, desde entonces hasta ahora, porque por ejemplo yo cuando empecé, yo me formé en Inglaterra y vine en el año 97, yo recuerdo que los éxitos que podíamos ofrecer eran de un 20%. Y hoy día, a la misma edad, ofrecemos un éxito de un 70 y tantos %. ¡Qué barbaridad! Es decir, ¿y eso por qué? ¿Qué es lo que ha ido desde entonces cambiando hasta ahora? Pues mira, el éxito es quedarse embarazada. Efectivamente. Y llegar a término. Claro, ¿qué es lo que hemos conocido? ¿Qué es lo que la técnica y la ciencia y la investigación ha ido mejorando? Pues yo creo que el otro día tengo que dar una clase en un máster en Alicante dentro de 2 días, precisamente, sobre un tema parecido, y reflexionando, hay varios hitos que yo creo que son fundamentales. Mira, el primero fue el desarrollo de la ecografía. Es decir, eso posibilitó, y sobre todo de la ecografía vaginal, porque a la hora de poder ver esos óvulos dentro exactamente, del ovario de la mujer, era fundamental, porque era la vía de acceso para poder monitorizar el ciclo de la mujer. Pero en aquel entonces, esta niña nació sin ninguna de las hormonas que conocemos hoy. Es decir, era una cosa heroica donde había que hacer ecografías durante el ciclo y con unos aparatos... O sea, hablamos de hormonas, las hormonas que aplicáis para favorecer, claro, el proceso. Ese, uno de los primeros... Que son naturales y que ahora las colocáis. Claro, entonces no se colocaban. Claro, es que, centrémonos, hoy día una mujer que viene a hacerse una fecundación in vitro viene en su ciclo con la regla, la hemos estudiado previamente, y va a utilizar unas hormonas que son sus propias hormonas sintetizadas en laboratorio, que va a posibilitar que en vez de crecer un solo folículo es el pequeño quiste bueno, podemos decir, donde está el óvulo dentro, en vez de hacer uno como hace todos los meses para ovular, podemos desarrollar 10 o 15. Evidentemente es un avance porque después rescatar esos óvulos, tenemos más óvulos, más posibilidad de más embriones,
y seleccionar los embriones mejores y, por lo tanto, mayor Recordamos éxito. que el óvulo es la célula que aporta la mujer que se unirá al espermatozoide. El equivalente al espermatozoide masculino, efectivamente, y ambos. Entonces, en ese primer momento no había este tipo de hormonas. No estaban, los laboratorios no habían visto ahí un campo para poder desarrollar, y entonces había que ir folículo, óvulo, mes a mes, y verlo por ecografía, y en el momento que se suponía que la mujer, que ese óvulo ya estaba a punto de ovular de forma natural, por la laparoscopia, durmiéndola en el laboratorio a través del ombligo, como se hacen las operaciones. Sí, metiendo un tubito a través del abdomen. Efectivamente, había que rescatar ese único óvulo Que estaba en el ovario. que estaba en el ovario. Sacarlo y realizar y experimentar fuera con nuevos medios para cultivar eso y poner los espermatozoides alrededor del óvulo. Bueno, por eso hubo 72 intentos, era el comienzo, hasta que por fin uno fecundó. Entonces, uno de los primeros hitos es cuando empezamos a tener ya hormonas, en las cuales ya no, gracias a Dios, podemos controlar de forma artificial el ciclo de la mujer. Ya. Y ya lo podemos planificar, sacar más cantidad de óvulos. Cuando vamos a ello ya sabemos que no va a ovular prematuramente porque tenemos hormonas que lo impiden, otras hormonas que lo maduran. Es decir, el desarrollo farmacéutico es uno de los grandes avances que posibilita hoy ese Es el éxito. primer hito. Uno de ellos, ¿entiendes? Después, eso va evolucionando. Y otro segundo paso que yo creo que es fundamental, o tercero si contamos la ecografía, es cuando empezamos la microinyección. La microinyección consiste en que habitualmente todas estas primeras, y todavía hoy se realiza, de fecundación in vitro, es ese óvulo de la mujer, ponerle 100 o 200.000 espermatozoides alrededor para que uno, en el laboratorio, lo penetre y lo fecunde. Hay que sacar el óvulo de la Hay que sacar, ya tenemos el óvulo extraído de la mujer, Sí. a través de la vagina por ecografía, como lo hemos nombrado, ya no un solo óvulo, sino vamos a poder rescatar un buen número, y ahora eso los tenemos en el laboratorio. Pues hasta hace, comienzos del año de este siglo, de 2000, es cuando ya empieza a desarrollarse la microinyección, donde... ¿Y por qué es tan importante? Es decir, quiero decir que en vez de poner 100 o 200.000 espermatozoides en el laboratorio alrededor de cada óvulo, quiere decir que ese hombre necesitaba varios millones de espermatozoides. Pero había muchos hombres, de hecho el 50% de lo que vemos en la unidad de reproducción son patologías masculinas que tienen pocos espermatozoides, que a pesar de tener la fecundación in vitro, no había espermatozoides ni para hacerlo fuera, porque no había espermatozoides para rodear a cada óvulo con el número necesario. Y entonces, exactamente como estábamos viendo hace un momento, Sí. lo hemos visto en la pantalla, la microinyección, donde con una microaguja se introduce el espermatozoide dentro del óvulo. 1 a 1. Quiere decir que un hombre con muy pocos espermatozoides, incluso un hombre que se haya hecho una vasectomía y no tenga espermatozoide y vayamos al testículo a buscarlo y ahí encontremos pocos espermatozoides, con eso es suficiente. Con tener tantos espermatozoides como óvulos teníamos. Esto ha abierto el campo a muchísimos varones que tendrían que haber escogido banco de semen para poder ser padres. De otras personas. Efectivamente. Y se trata en esa... con un, digámoslo así, lo hemos visto antes en las imágenes, ahora seguramente con No lo una, repetirán, con sí. una aguja, Una aguja, una microaguja. pinchar en el óvulo. Exactamente, una micropipeta, mejor, donde se extrae, ahí lo vemos. Eso es. Donde la bióloga previamente, o la embrióloga, ha seleccionado un buen espermatozoide y 1 a 1 lo va inyectando dentro de cada óvulo. En la naturaleza no ocurre así, Claro. sino que hay un montón Alrededor. alrededor, se van pegando a la pared y el primero que entra ya les cierra la puerta a los demás. Y se acabó. Pues eso mismo es lo que durante muchos años se ha estado realizando en el laboratorio y de hecho hoy día tiene sus defensores y para varones que tengan buena calidad de semen y el problema no sea ese, se puede seguir realizando perfectamente. Claro. Pero para otros muchos, o ya de forma general, nosotros personalmente en nuestra unidad en el Hospital Ángel nos gusta la microinyección porque la tasa de embriones que vamos a tener al día siguiente es mayor que si lo dejamos a su ser, al azar. Todos De que ellos alrededor hasta ver cuál es el que nosotros abre la preferimos personalmente microinyectar. La microinyección. Hablamos el Pues segundo de los hitos. Ese ya tenemos otro. Ahora, otro hito muy importante, la mejora de la congelación. Es decir, ahora lo que tenemos es una vitrificación celular. Y hay un matiz. La congelación es una congelación lenta, donde la célula se va enfriando poco a poco y va produciendo cristales dentro de la célula, cristales que son cristales de hielo, que son como verdaderas cuchillas. Por lo tanto, durante muchos años, eso lo he vivido yo, la congelación era un desastre.
Es decir, podíamos tener embriones sobrantes, nos forzaba a que una mujer que había sido tratada y tenía el abdomen un poco hinchado debido a su tratamiento, había que poner los embriones, y si se quedaba embarazada podía padecer eso que llamamos ese efecto secundario no deseado, que es el síndrome de hiperestimulación, porque no había más remedio que ponerlo, porque congelar los embriones no iba nada bien. Porque, ojo, lo que se hacía era, una vez que había entrado el espermatozoide dentro del óvulo y comenzaba a dividirse ya Está en las incubadoras del laboratorio, es un embrión, pero hay que dejarlo evolucionar pues 2, 3, 4, 5 días. Sí. 5 o 6 días es el máximo que puede estar en el laboratorio. A partir de ahí, hoy día, podemos o bien transferir alguno a la madre en ese momento. ¿Y otros? Y otros ser vitrificados. ¿Cuál es la diferencia que yo está? Claro, bien. El matiz es diferente. La congelación, como hemos dicho, que es la antigua. Vitrificación, sí. La vitrificación es la congelación instantánea en nitrógeno líquido, y por lo tanto el citoplasma, lo que hay dentro de la célula, no produce cristales. Se conserva tal cual. Se conserva perfectamente. Tal cual. Que ese es el hito. Exactamente, la vitrificación. Claro. Porque la congelación ya lo conocíamos, pero era muy mal. Porque hacía cristales y pinchaba las paredes de tal del manera embrión. que ahora con la vitrificación, que no solamente nos ha abierto las puertas, que ese es otro hito también, no solo a congelar embriones, a vitrificarlo, mejor dicho, que es un paquete de células, y que ya tenemos mucha experiencia en ello y van perfectamente. En nuestra vida tenemos más de un 97% de tasa de recuperación de embriones después de desvitrificarlos. Es decir, prácticamente todos los vamos a tener para poderlos utilizar. Sino que también lo podemos utilizar los óvulos de la mujer, que ese es otro campo que se ha abierto gracias a la vitrificación. Es decir, una mujer antes no podíamos congelar óvulos, porque si ya no iba bien, hablamos congelación antigua, lenta, porque si ya los embriones iban mal, imagínate una sola célula, se rompía, un óvulo, no había manera. Claro. Eso ha abierto la puerta a lo que hoy llamamos preservación de fertilidad. Bien, esa mujer que ahora mismo no puede quedarse embarazada por razones sociales, de trabajo, lo que sea, dice, bueno, yo soy joven ahora, pero veo que por mi situación, hasta que tenga 41 o por ahí yo no me puedo plantear, pues puede hacerse una estimulación ovárica, sacarse sus óvulos de ahora que es joven y vitrificarlos, y se conservan perfectamente, para que posteriormente, cuando tiene más edad y por lo tanto menos fertilidad, pueda utilizarlos como último recurso aquellos que obtuvo cuando tenía una buena fertilidad. Pues eso, gracias a la vitrificación, nos ha abierto la puerta para obtener óvulos que antes no podíamos y conservarlos, y también conservar embriones perfectamente. Y esto, ¿a qué nos lleva también? A la disminución de los efectos secundarios indeseables de la fecundación in vitro, como la hiperestimulación que hablábamos antes. Es decir, doctor, un momentito, porque yo creo que hemos, en este recorrido que estamos haciendo por los hitos, conviene a mi juicio pararse en este salto cualitativo en la vida de las personas. Porque acabamos de decir que ese hito de transformar la congelación que rompía las paredes por los cristales que eran cuchillos que los atravesaban, a la vitrificación con nitrógeno, donde se queda tal cual la célula intacta. Y en perfectas condiciones, es conveniente que ese grupo de mujeres o de parejas, pero fundamentalmente mujeres, que ahora son jóvenes, tienen entre 25 y 30 años, han encontrado un trabajo, por suerte, están desarrollándose profesionalmente y quizás la maternidad pueda interrumpir ese desarrollo personal, tienen la opción de decir, plantearse, yo quiero ser madre, pero ahora es imposible, me viene muy mal porque voy a perder el trabajo, por lo que sea. Pero yo quiero ser madre. Que sepan que está la posibilidad, gracias a ese hito de la reproducción asistida, de irse, extraer sus óvulos con 25, 27, 28, 29 años. O 35. O 30, que es eso el límite. Podemos hablar, exactamente. El límite de 35. No hay límite. Digamos el límite de menor. Y eso, para todas las mujeres que nos están oyendo, vamos a establecer una edad. A partir de los 35 años, la fertilidad de la mujer empieza a declinar. En muchos foros ya lo he comentado en otras ocasiones, en otros foros. Entonces, a partir de los 35 años desciende un 8 o 9% anual.
Entonces, lo ideal es que la mujer antes de los 35 años tenga su familia formada, cosa que hoy es una quimera, porque la mujer a los 33, 34 años piensa en formar pareja o casarse, después tal. Vamos, el 70% de las mujeres que vienen a la unidad de reproducción tienen más de 37 años. O sea, la edad es el gran caballo de batalla de la reproducción asistida hoy día. Entonces, a nosotros nos vienen mujeres de 40 años que quieren preservar su fertilidad. Vamos a ver, hay que informarles, lo ideal hubiera sido que hubiera venido hace 5 años. Claro. O años antes. Claro. Y ahora utilizar aquello que se guardó antes. Eso es lo que Esa es la filosofía de la preservación de fertilidad. Correcto. Entonces, hemos hablado mucho en nuestros foros, desde el punto de vista ético, qué hacer cuando te viene una mujer con 40 años que en esa situación. Pues evidentemente, si tiene algo de reserva ovárica, mejor es guardar esos óvulos a los 40 y utilizarlos a los 45, porque es que a los 45 ya va a ser muchísimo peor. Casi imposible. Pero no es lo que se pretende, es cuando hay una buena fertilidad. Entonces, esos 35 años que marcan una fecha donde empieza cierto declive de la fecundación, pues podría ser una edad, pero una mujer de 37, 38 años puede, viene, se asesora, por le hacemos una hormona que mide cuál es su reserva ovárica, en fin, se la ve, y tiene esas opciones. O sea, no es que esté prohibido a ciertas edades, pero que lo lógico sería, mientras más jóvenes, mejor. Por eso, hacer la advertencia a esas mujeres que ahora pueden interrumpir un día su cotidianidad Y además, Juan Ramón, es que es el futuro, gran parte, una de las piezas claves para mejorar nuestra sociedad. Es que ahora está en todos los informativos y tal, la pirámide poblacional que tenemos y el ínfimo número de niños que han nacido este año. Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, equiparable al año 41. 40 y tantos, ¿no? Exactamente. En vez de ser una pirámide es como un trompo, ¿no? Sí, no sí. tenemos... Entonces, es una manera de que la mujer diga, bueno, sí, me parece muy bien todo lo que dicen, pero es que yo no me puedo quedar embarazada ahora, tal, y todos estos problemas. Entonces, es una manera de que preservar esa juventud, congelarla en el tiempo, y que después con X años pueda tener las opciones que tiene ahora. Esa mujer acude a un centro de reproducción, en este caso con el doctor García España, tiene entre 25 y 35 años, pongamos por ejemplo, bueno, exactamente. Y decide, oye, que yo voy a estar mucho tiempo sin poder ser mamá, voy a dejar mis óvulos, ¿y qué ocurre? Llega a su consulta y usted le explica el proceso. ¿Cuál es el proceso, doctor? El proceso es muy similar al de una fecundación in vitro, solamente que no hay microincisión finalmente de esos óvulos con unos espermatozoides. Quiere decir que, pues, primeramente, un estudio de historia médica, de ver enfermedades que ha podido tener, de conocerla, de una serie de analíticas previas, para, una vez que está todo eso estudiado y visto, pues viene con una regla. Todas las mujeres comienzan su ciclo, comienza con la regla, y es cuando empezamos la estimulación del ovario, que va a durar unos 10 días. 10 días. 10 días que ella misma se trata con unas inyecciones tipo insulina, de subcutánea muy pequeñita. Entonces, las vamos durante esos 10 días aproximadamente, va viniendo a la clínica cada 2-3 días para ver la evolución, analíticas hormonales, controlarla bien. Pasados esos 10 días ya vemos cómo ese ovario se ha transformado, y en vez de querer dar un óvulo como una mujer da todos los meses, como comentábamos antes, pues tenemos 12, 14 o 15 preparados. Decimos, ya estás lista, ahora dentro de 36 horas, pasado mañana, vamos a sacar estos óvulos. Entonces, y hasta igual que la fecundación in vitro, igual que la mujer que viene con pareja o sin pareja para hacerse una fecundación in vitro. Entonces, ingresa en el hospital por la mañana, pasa a quirófano, se le da una sedación muy ligera, dura 3 minutos, y a través de la vagina con una agujita se extraen esos óvulos. Esos óvulos pasan al laboratorio y se vitrifican en nitrógeno líquido. En una fecundación in vitro pasarían a ser microinyectados por el espermatozoide de la pareja o del banco de semen si esa mujer es soltera. Pero si no quiere en ese momento... Si no quiere, vitrifica esos óvulos. Y dentro de 5 años vendrá y dirá, doctor, aquí estoy, que tengo pareja y antes no tenía. O sigo sin pareja, pero yo quiero ya ser madre, pues con banco de semen. Descongelamos o desvitrificamos, mejor dicho, esos óvulos del año 2018 en el 2023. Ella tendrá en ese, en vez de 35, pongamos, que tú habías comentado, pues tiene 40, y por lo tanto su fertilidad ya había decaído mucho,
pero sigue manteniendo esa fertilidad de hace 5 años. Esos óvulos son de una mujer mucho más joven. Y ahí los tenemos. Se microinyectan con esos espermatozoides. De la pareja. Del banco de seno o lo que sea, y tendrá embriones suyos, por supuesto, pero con mucha más posibilidad de embarazo. Como si tuviera 35 años. Efectivamente. Ajá. Es que con 35 años las posibilidades de embarazo por transferencia de cada embrión es de un 50%, cada vez que transferimos un embrión. Si hablamos acumulativa, si una mujer, yo me he hecho una fecundación in vitro, yo tengo 4 embriones guardados en el laboratorio, me pongo uno este mes, otro el siguiente, al final de ese proceso, el 70-75% se ha quedado embarazada con esa edad. Y por transferencia de cada embrión un 50%. Pues eso, con 40 ya es un 20%. Y con se reduce. Claro, y con 42 es un 6%. Claro, claro. Esa es la ganancia, que esa mujer de 42 vuelve a tener 35 años. Estamos poniendo 35, puede ser 34 o 36 o 37, dependiendo Doctor, de la edad que venga la mujer. Una vez que esa mujer ha decidido vitrificar sus óvulos para preservarlos jóvenes, y en el momento que decida, en el tiempo, ser mamá, utilizarlos, ¿cómo se conservan y que la mujer, qué garantías tiene? Que ¿Cómo se conservan los óvulos? Claro, el vitrificado. ¿Dónde se conservan? Sí. Hay un banco. ¿Quién es la persona que los garantiza? Porque esto es importante. Absolutamente. Esto no es como, por ejemplo, los bancos de células madre que se guardan en Alemania, no. Esto es nuestra unidad de reproducción, tenemos nuestro banco de óvulos, de embriones. Entonces, y ahí es donde nosotros somos los guardianes, los garantes de esos óvulos y de esos embriones. Ten en cuenta que tenemos óvulos, pero también tenemos muchísimos embriones allí. ¿Por qué tenemos muchos embriones? Porque hay mujeres que ya se han quedado embarazadas, que hicieron una fecundación in vitro, que se han quedado con el primero o el segundo embrión y tienen otros 2 o 3 ahí congelados. Por si quieren volver a ser mamás. Efectivamente. Entonces, todo esto es una cadena que nos vamos liando y empezamos a hablar de claro, porque se aclaran muchas cosas. Claro, porque tú ahora me preguntas, bueno, ¿y esos embriones que están ahí? ¿Qué pasa con esos embriones? Claro. Por ejemplo, o sea, íbamos a hablar de los hitos y ahora estamos hablando de tantas cosas que tiene la reproducción. Porque me parece que es muy importante clarificar estas cosas. Entonces, y eso es el tema ya que hemos sacado, vitrificación, hemos hablado de preservación de fertilidad y hemos dicho, bueno, y ahí tenemos nuestro banco de óvulos y además la mujer es informada todos los años, tiene un mantenimiento, una poca cantidad económicamente hablando, para mantenerlos ahí, pero uno de los temas que está siempre ahí candente es esos embriones sobrantes. Porque claro, yo tengo mucha ansiedad por quedarme embarazada, entonces me hago la fecundación in vitro, mientras más embriones tengo, más posibilidades de escoger el mejor y poderme quedar embarazada, pero ahora me han sobrado. Y ahora me quedo embarazada, y me dice usted, yo es que tengo ya 2, o me quedo con 1 y con esto tengo suficiente, y tengo 3 embriones. ¿Qué puedo hacer con esos embriones? Entonces, con esos embriones congelados se puede o bien darlos a la ciencia, que por desgracia desde el tiempo de la crisis se cerró aquello, son células madre al fin y al cabo esos embriones que tenemos, que no se imagine nadie que tenemos pequeños fetitos en el... No, son paquetes de 8 células, o de blastocistos llama, un paquete de células nada más, que son pluripotenciales, son células madre. Entonces se puede, en la Universidad de Granada, en distintas, había líneas de investigación para el Alzheimer, para diabetes, entonces podría ser una vía. La otra vía, donarlas a otras parejas, que cuando viene de una donación de óvulos, que ese es otro tema que también ahí podríamos estar hablando un montón de tiempo, pues la pareja probablemente es más dada a eso. Pero si ya es un embrión propio de marido, de la pareja y de ella, pues entonces son como hijos que tiene ahí y no los quiere donar. Ya. ¿Entiendes o no? Claro. Entonces, ¿qué hacemos con esos embriones? Entonces, la ley ahí empieza a no ser tampoco muy clara. Ahora tengo, por ejemplo, una mujer que es de otra provincia de Málaga, vino... O de Melilla. O de Melilla, vino precisamente y se hizo la fecundación in vitro y cuando la operaron, tuvo una cesárea, perdió el útero. Entonces ahora tiene unos embriones ahí que no los puede utilizar. Ya. Pues nos ha quedado mucho por recorrer. ¿De acuerdo? Porque es que podríamos estar aquí ahora después hablando de donación de lo que tú quieras. Bueno, pero esto da para mucho. Pero tenemos tiempo, esto doctor. da para mucho. Nos quedamos ahí. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias, doctor García España. Gracias. Nos vamos hasta la semana que viene. Que lo paséis bien. Adiós.